Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola a todos. Hola. Bienvenidos pues a como a este nuevo espacio que personalmente lo llamé Resistencia Sonora. El nombre viene pues ligado a lo que es el metal y el metal extremo. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué queremos hacer esta noche? Pues principalmente hablar del ecosistema del metal y el metal extremo en Colombia. ¿De dónde surge la idea? Precisamente con las personas que estoy aquí reunido, de esas enseñanzas, esas experiencias propias y ajenas, de cómo se construyó un género tan complicado, creo que en este país, como es el metal extremo. Y lo considero complicado porque pues no solo ha sido tachado de, digamos, cosas satánicas o blasfemas, sino también de una escena que pues es compleja de trabajar, que la gente aún le tiene miedo a escuchar, que la gente aún pues no entiende lo que hay detrás de eso e inclusive en la misma escena falla, falla y la gente desconoce que es todo el trabajo que hay detrás de tener una banda, de montar un show, de producir de manera independiente, de producir de manera colectiva, de cómo es conseguir un puesto en un festival grande, pero también estar tocando en un bar, pues de que está iniciando un bar de nicho. Entonces Resistencia Sonora nace con ese propósito de ¿por qué seguir haciendo metal extremo, no? ¿Y para qué? Además que el metal extremo es ese punto donde como que quiebra la sociedad y enseña realidades y enseña nuevas realidades a través de sus líricas, a través de sus sonidos, a través de los trabajos que pueden llegar a ser a nivel general. Entonces el metal contribuye a la sociedad de una manera grande y eso es lo que no se está perdiendo, pero aún sigue un poco como invisibilizado y quisiera como por medio de este medio, valga la redundancia, llegar a más personas. Entonces para hoy tengo unos invitados de lujo que han sido parte de mi vida, de este proyecto y me alegra que estén acá. Y es una muy pequeña parte, pero que han hecho grandes trabajos, entonces son grandes personas con grandes trabajos, con gran experiencia. Así que equipo, mi gente, bienvenidos nuevamente a Resistencia Sonora. Quisiera pues una pequeña presentación de ustedes, qué hacen y por qué estar aquí. Pues buenas, gracias por invitarnos, Juanchito. Un placer estar acá. Yo soy Juan Sebastián Pozo, más conocido como Zócar. Soy productor musical, ingeniero de sonido. También tengo mi trabajo de escritorio de lunes a viernes. Pero aparte de eso, me gusta mucho el metal extremo. Están en bandas como Nonsense Premonition. Y ahorita mi banda insignia que es Somber Spawn. Y nada, pues gracias por tenerme acá. Mi nombre es Violeta, yo soy ingeniera de sonido, trabajo en producción de eventos hace alrededor de unos 15 años, como productora de campo hace unos 15 años, y muy alrededor del ecosistema de las industrias culturales y muy enfocada en el metal, pues porque es el género que me apasiona. Bueno, mi nombre es Juanchito, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Avellaneda, soy vocalista. Tengo entre más o menos unos 10 años, un poquito más de experiencia en el género. Empecé a trabajar en diferentes bandas. La banda representativa es Blazing, que es em, que se ha sido mi banda durante 2 años. He estado en otras experiencias musicales. Em, bueno, está en Convicted, y soy actual vocalista en Convicted, estuve en Exterminals, que fue también una gran experiencia. Ahorita también estoy iniciando un nuevo proceso con Leishmaniasis, entonces, eh, pues con experiencia y con algunas vivencias como para comentar aquí, Monchito. No, súper, de verdad, nuevamente gracias por estar aquí. Y bueno, pues digamos que para esta primera parte yo quisiera hablar como, pues cómo es la creación y la experiencia dentro del mundo del metal, o sea, cómo fueron esas bases para ustedes, cómo nació la idea de decir, bueno, pues digamos desde tú desde de la parte vocal, tú desde la producción, tú también desde la producción, lo musical, cómo nació eso, o sea, ¿de dónde surge? Surge de estar acá en Colombia y tener que sacar algo porque toca sacar esa vaina que hay adentro. Yo desde muy pequeño empecé a componer, me salió natural, la verdad. Pero era las ganas de mostrar esa frustración, esas cosas que uno tiene por dentro.
Y también el embale que uno tenía de escuchar bandas y decir, uy, acá sería bacano tener este tipo de música que no se está haciendo acá y pues empezar a tirar a ver qué es lo que sale. Idéntico. ¿De dónde nace? Es que yo siento que un poco que el metal nace en cualquiera de nosotros es partiendo de esa rebeldía natural de la adolescencia, de ese punkero, que el punk y el metal tienen muchas cosas en común, de no querer estar cerca de ciertas cosas que cuando yo era pequeña eran muy impuestas, ¿no? Entonces como ir a misa los domingos o, bueno, cosas de esas. Entonces el metal también llega a mí y pensando en eso, en no ser parte de, porque no quería ser parte de, quería sentirme diferente y estar y tener mi propio nicho. Entonces el metal llega a mi vida y abre esa puerta de hay otras maneras de ver el mundo. Y bueno, esa fue la parte compleja porque esa puerta se abrió y terminó siendo otra cosa, pero nace de ahí, de querer estar en otro lado. No, la mía fue pues una experiencia también familiar y de contexto. Entonces, eh, pues crecí en una ciudad donde el metal era muy representativo en esa época. Y también por familiares y personas muy cercanas, pude compartir desde muy pequeño algo que uno puede también compartir con mucha gente, muchas cosas, pero puede que tú no te enganches. Pero yo me apasioné desde muy pequeño con la vuelta y vengo haciendo esto desde los 9 años y escuchando y teniendo diferentes experiencias, pero el metal sirve para eso, para uno sentirse pisando palabras de Violeta, primero diferentes, bajo un contexto que es muy cuadriculado y es muy positivo. Entonces también esa rebeldía juvenil le ayuda a uno mucho a conocer como algunas herramientas para expresar esa rebeldía. Y entre eso pues está el metal. El metal creo que es la herramienta más hermosa para hacer eso. Ok, o sea, a mí me parece curioso que usted nombre mucho la palabra rebeldía, ¿no? O sea, precisamente esa carga del metal en Colombia va relacionada a la rebeldía. ¿Qué es eso de la rebeldía en el metal? O sea, como no solo como expresión de pronto en los sonidos fuertes, sino también en el momento de crearlos, ¿no? O sea, llego yo, estoy en este caso pues, en una sala de ensayo, estoy en mi casa y quiero expandir esa rebeldía, esa como esa parte revoltosa, pero dando un significado a algo. Las creaciones, ¿cómo están cargadas de eso? Es que también, es que no es fácil. Yo creo que tener espacios de expresión son muy limitados en el mundo de hoy. Pues para usted poder dar una idea o expresar algo no es tan simple. Entonces los pensamientos que tiene cada persona muchas veces vienen motivados bajo el contexto. El metal te da una posibilidad muy bonita que es de verdad tú puedes expresar lo que tú sientes. Y es una herramienta que, sin importar si lastima o no, si molesta o no, está permeado de esa posibilidad y de esa libertad. Esa es la naturaleza del metal. Entonces yo creo que es una herramienta muy linda para las personas para poder expresar lo que realmente sienten, piensan, opinan, difieren, para poder darlo a conocer. Claro, hay otras herramientas que también se pueden hacer, pero están muy limitadas y permeadas en un contexto muy, lo que les decía, muy sometido. El metal no, súper disruptivo de su naturaleza. Entonces uno aprovecha no solo por la parte de lo que a usted le gusta, sino también como una herramienta para poder realmente ser usted mismo. Entonces eso creo que refleja lo que es la rebeldía del metal, es una herramienta muy bonita para eso. A mí me gustaría también agregar que, bueno, la rebeldía, la palabra está muy romantizada. Sí, Para también es cierto. algunos también podría ser como una fuerza primordial que sale de ti, pero uno comenzando en el metal se da cuenta muy temprano que esa rebeldía sin una disciplina no va a ninguna parte. Por eso acá nacen tantas bandas, se acaban, salen otras, se acaban. Pero digamos lo que de verdad mantiene esas rebeldías es una disciplina muy puta que toca tener acá para sacar adelante esos proyectos. Cierto. No, pues es que yo lo veo desde otro lado totalmente diferente. Porque al final el metal es muy godo y es cero pragmático, es muy cuadriculado, cero rebeldía. A mí me gusta pensarlo como ruido más que rebeldía, ¿no? Entonces, como que uno crece en una casa latinoamericana donde hay mucho merengue, hay mucha salsa y hay mucho, ¿no? Hay como unas cosas, unos parámetros sonoros súper claros. Y está esa música que suena a ruido, que le molesta a todo el mundo, que no se entiende, pero ¿cómo puedes entender eso?
Y partiendo de esa idea del ruido es que a mí me atrae profundamente. Si al resto le parece ruido, yo me siento bien con el ruido. Para mí fue eso, real. O sea, el ruido. Y frente a la manera de hacer ruido en este país, ¿cuáles son los obstáculos que hay para hacer ruido? O sea, ¿cuáles han sido esas barreras que ustedes dicen, oiga, quiero hacer ruido y qué pasa? Todos. De hecho, hay una ley de Secretaría de Ambiente que no me permite. Tal cual. O sea, De hecho, sí, hay una ley que, aparte que está limitado para el ruido, lo que tú dices, esa ley es muy reconocida porque comenzó por un baterista muy conocido. Y ese baterista hacía ruido todo el berraco día, parce, y tenía a los vecinos jodidos. Y la policía decía, pero es que, ¿cómo hacemos para controlar eso si una norma que lo prohíba? Pues crear una norma en el distrito de Bogotá para prohibir la unidad de horarios. Entonces también el contexto a ti te limita. Es muy normal, usted parce, en su contexto no se da cuenta del ruido, hablando de ruidos. Tú tienes la casa del vecino a punta de reggaetón, vallenato, salsa y música tropical. pero no es ruido, ¿no? Para la No. policía eso no es ruido. Sí, ruido. no, Pero No si pasa tú nada. haces eso con metal, ya Que cambia. te llega... Si tú pones una misa a las 6 de la mañana y vives al lado de la iglesia, eso no es ruido. eso no es ruido. Mm-mm. Pero si tú pones un álbum de black metal a las 6 de la mañana, esto es ruido. Te llega hasta el berraco. ¿No? Ujú. Entonces, Ahí son las limitantes, o sea, solo por la base. claro, pero también esa es la parte divertida. Claro. Ok. O sea, Que lo haces... hacer ruido es una vaina que nos tiene que gustar a los que estamos en el metal, porque si no es así, entonces ¿cómo, no? Ujú. Bueno, sí, me suena acordar que a mí alguna vez, poniendo música, pues metal, ¿no? Como 3 veces me llamaron a la policía porque... Claro, pero si Que, tu vecino pone vallenato, no le van a decir Ah, no, nada. a las 2 de la No, mañana claro, no, tranquilamente obvio voy a no. poner... Eso no va a pasar ni a bolas. No. Bueno, y entonces, pues, ¿cuál es la importancia como de eso? O sea, a pesar de todo, creo que los veo motivados como a seguir haciendo precisamente ese ruido, manteniendo vigente esa escena, como que aún está como ese impulso, ese motorcito, digámoslo así, que aún los mueve. ¿Por qué? Me apago, si no hago esto, yo me apago. O sea, si me quedo con mi trabajo de lunes a viernes, me muero, me apago, me voy a la verga. Tal cual. Ok, yo tuve una conversación con una amiga esta semana hablando de eso. Porque ella, sí, por las publicaciones que uno pone y bueno, y todo lo que pasó las últimas semanas, ella me preguntaba que pues ella también es abogada y sus hermanos menores, ella viene de una familia de cunita de oro y sus hermanos menores son los más metaleros que existen, pero metaleros de hoy en día, entonces esos pelados son, pero receitan la cosa así, parce de sangre, tripas. Le encantan los niños, a esos pelados. Uno tiene 20 y algo y el otro creo que tiene 26. Son jóvenes. A lo que yo voy es, claro, ella me decía, pero ¿qué es lo que a usted lo motiva? Yo le decía, parce, para que usted me entienda, es como si fueran los hijos. Las personas cuando usted trabaja en un contexto normal de como tú dices, Sebas, que es de lunes a viernes, uno todo el tiempo escucha al compañero que dice, es que es por mis hijos, es que yo no, es que mis hijos son las bandas, mis hijos son la música. Si no tengo esos hijos, ¿ya para qué? O sea, que se pierde como el rumbo de las cosas. Yo le decía, amigas, es eso. O sea, para la motivación es todo para uno. Es el motor de vida fácilmente. Aunque sean nosotros que tenemos músicos y que somos músicos, hacemos bandas. Pues eso es todo. Es muy difícil de pensar una vida sin eso. Sería muy complicado. Se el hijo bobo, la banda. Sí, y los hijos salen feitos y todo, pero no importa. Es parte de la vida. Así los queremos. Sí, Es que el impulso también viene de muchas cosas. Yo no tengo una banda, yo hago producción y Ujú. estoy alrededor del mundo de metal de otras formas. Yo crecí, como todas las mujeres de mi generación, crecí en un lugar donde nos enseñaban a rezar el Ave María y no sé qué, bla, 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 y a hacer la fila y rezar todos los días antes de entrar a la primera hora de clase. Y cuando le pones atención a la Biblia, pues te das cuenta de un montón de cosas en contra de ser mujer, ¿no? Entonces para mí también el metal terminó siendo ese refugio de tengo que decir algo que vaya en contra de esto. O sea, terminó siendo el refugio para ser de muchas formas. Como que las mujeres siempre teníamos que tener un papel de buena esposa, buena mamá, buena hija, buena tal. Y si no se me da la puta gana y quiero escuchar metal todo el día, ¿no? Era un poco la excusa cuando yo tenía 14 años. Entonces también
es refugio, es sombrilla, es paraguas, o sea, el metal termina siendo tal cual como lo dice Sebas, si yo no hago esta mierda, me muero. Es como la única manera que yo he encontrado para entenderme, entender a otros y entender la mierda en la que vivo, ¿no? Sí, tiene sentido. Y yo precisamente quería hablar con eso, o sea, los tres tienen como el mismo sentimiento, bueno, los cuatro. Como que con esa música no se mueve. ¿Y cómo nace esa colectividad precisamente? O sea, creo que todos precisamente nos une todo lo que es el metal, esos sonidos extremos, esos sonidos estallados. ¿Cómo hacen para que sea una familia funcional, hablando de familias, y que surja? O sea, porque es que crear a veces creo que no es tarea fácil y que ustedes dicen, me pucha, me boté esto, todo un álbum completo, como hacen que todo funcione, que sea una familia funcional con hijos feos. Es que no es funcional. Que Ok, nunca es funcional. Es que yo creo que la disfuncionalidad de las bandas es lo que las hace buenas. ok, Es que no, O sea, es que no somos funcionales. No, yo creo No que... tenemos por qué ser, es que Allá yo voy. Exacto. vamos en contra de hecho. no, pero o sea, la funcionalidad me refiero ya al momento sí. de hacerlo. Sí, O sea, sí. digamos, se reúne la banda, se reúne todo el equipo para planear un show. Tiene que funcionar, o sea, todos somos disfuncionales, pero funcionamos. O sea, Sí, pero- ya saben lo que voy. De pronto no hay que mezclar de pronto los conceptos. Yo creo que de pronto la disciplina, la responsabilidad, el compromiso con la banda es una cosa. Sí, eso es diferente. Porque uno se compromete y al final uno comparte los sueños con el otro, marica. Ujú. Eso es lo que te hace a ti generar un compromiso, un vínculo con el otro. Y también la idea. Una idea de la banda, eso es parecen sueños de niños, o sea, nosotros vivimos el sueño. Nosotros siempre, en el mundo en el que yo vivo, de lunes a viernes, yo siempre pienso en eso. Yo no lo puedo compartir con todos, pero siempre pienso en eso. Nosotros somos los privilegios de vivir el sueño de niños. Que usted soñó con eso de chiquitico, lo sigue haciendo. Y uno ya es un viejo, parece que lo sigue haciendo y falta el camino todavía por recorrer. Y todavía hay posibilidades de hacerlo, que es lo mejor. Entonces, eso ya cambia las cosas. Entonces, cuando tú compartes eso con el otro y tenemos un pensamiento, así el otro piensa otra cosa diferente a usted, pero al final están haciendo lo mismo. Es el sueño. Que se porte mal, yo me porte bien, yo me porte bien, se porte mal. Eso es diferente. No hay funcionalidad ahí. Lo que nos une a nosotros no es cómo llegamos, sino el fin que buscamos. Okay. Entonces, ahí de pronto se hay una paridad en algunas cosas. Sacar el disco, sí. ¿Cómo? Es otra cosa. Pero nos une el disco. Que el show, que salga bien, puede que a lo otro le valga mierda y sale bien o no. Lo que él quiere es tocar. Y no falta ese corrido. Oye, entonces usted se para acá que no se quede, ay, como mierda, yo quiero tocar. Entonces, ¿qué nos une? Tocar, no el show. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces uno ya tiene que empezar a leer eso en la banda. Entonces eso ahí nace lo que tú dices, la banda, la familia y eso. Es como los hermanos, ¿no? Con hermanos fácilmente no se entiende, es que tú lo aprendes a comprender. Lo mismo. O a querer sin entenderlo. Sí, también. o sea, Ya uno se enamora, como dicen por ahí, uno se enamora de los defectos de los demás, pero tú los entiendes. Entonces tú conoces a tu guitarrista, tu bajista, tu baterista, sobre todo. Uh-huh. Tú lo conoces a ellos y entonces ahí ya sabes cómo rueda la vuelta. Entonces ya dices, aquí es así, toca aquí así, no sé qué, a este sí le puedo decir esto, a este otro, ay, se va a tocar, y a esto sí, pilas, parece que no sé qué, tal. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Es lo que te dice una familia, pero es hermosamente disfuncional. Okay. Hablando estrictamente de un disco, todo nace de una idea, que más que idea siempre es un embale, porque Sí, eso se lo imagina uno de una forma y entre que pasa esa idea y ya está el producto, pasaron 1000 cosas, eso mutó, se volvió un Transformer, pasó por 1000 cosas, finalmente salió y quedó chimba, pero digamos, es algo mágico, marica, porque Esos procesos, comienza, verga. Sí, comienza haciendo nada y pasa por transformaciones y después es el disco y después uno lo escucha y ya no se lo imagina de otra forma, sino lo que quedó. Sí, es verdad. Entonces es chévere. Esos procesos creativos son súper bonitos. Pero no tienen por qué ser funcionales. Sí, No, es verdad. El caos es lo que le da Exacto. la sazón a eso. Sí, y los De hecho, mierderos y sí. solucionarlos, eso es hermoso cuando Sí. los hay. Pero pasa el otro mierdero, pero ya solucionaste uno eso, y lo une, es una sensación. Si el metal en Colombia fuera funcional sería una industria, pero Tal no cual. lo es. Es totalmente disfuncional, de hecho. Pero es claro, eso es cierto. Pero yo creo que desde el punto de vista que le dice Juanchito, como bandas, estamos bien. O sea, creo que el camello como, pues lo que uno ve, y uno compara también con otras cosas. Claro, hay bandas fuera de Colombia que son muy grandes, ¿no? Pues, que la comentan. Entonces uno también tiene que saberse comparar.
pero con ciertas comparaciones en otros lados uno se da cuenta que uno está en un buen nivel, que las cosas están Bueno, haciendo yo bien, no estoy diciendo que las bandas no sean buenas, pero acá no hay una industria. pero es otro tema. Pero porque somos re disfuncionales. No, y no somos ser organizados. Eso es En disfuncional. comunidad. O sea, nosotros somos, es la banda Pepito Pérez con los guanchos, no se hablan. No hay coordina para nada. No, Ok. Claro, a eso voy. Si fuéramos funcionales y No sería esta bien. fuera una familia de otro orden, tal vez Podría salir funcionaría. cosas. Sí, porque de pronto, güey. alguien te va a decir, tienes que hacer eso. El de la industria llega y te dice, para ser grande tienes que hacer esto. Ah, como Es mierda. tal cual. Y Da. empieza la mierda así. Hacer casos es difícil también. Y yo sí creo que dentro de la disfuncionalidad tenemos y que somos, pues da ahí un potencial muy chévere de cosas muy creativas. Porque es lo que dice Sebas, pues en la funcionalidad hay unas reglas, ¿no? Y hay que seguir unas reglas. Como acá no las hay, pues tampoco van a pasar mayores cosas. Porque no hay unas reglas que todos estemos siguiendo. Y creo que nos gusta la disfuncionalidad, pero en general creo que no solo le pasa al metal, creo que le pasa a la nación entera, güey. No, el planeta entero, marica. Sí, entonces es como que... Sí, o sea, es que yo creo que es más bien como de organizarse, no de ser funcional. Creo No, que pero para ser funcional hay que organizarse. sí, claro. Sí, Sí, es que es difícil, o sea, estamos en el proceso, Sí. creo yo. Aunque sea ya vienen a tocar a Colombia todas las bandas del mundo y estamos dentro del circuito, eso es brutal. Creo que hace parte del proceso. Pues va. Y el lenguaje se entiende, las bandas entendemos el lenguaje. Ahí va. Entonces eso creo que va. Falta. Y en ese proceso de ir, precisamente cómo les fue a ustedes cuando iniciaron sus bandas, cuando tú empezaste a trabajar precisamente con esas bandas, cómo fue ese primer acercamiento, porque es que, pues digamos que yo lo hablo desde que tengo conciencia de que todos son un parche que se conocieron hace muchos años y que han mantenido, han hecho la tarea de mantener, pues digamos como la escena vigente, presente, o no sé si tal vez más fuerte todos los días. Pero pues, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Cómo vamos a hacer una banda? ¿Y por qué el género que hace? La rama de las ramas que hace. No sé, ¿tú qué trabajaste con bandas? Pero es que es muy extraño porque yo llego a las bandas ya mucho después. O sea, yo Pero el comienzo proceso a, está avanzado. yo comienzo a parchar con panas y no sé qué, ir a conciertos y bla, 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 bla. Pero como que hubo un momento hace unos 25 años donde para las bandas era más importante, mucho más importante, y me haya todo el sentido, encontrar un buen baterista, ¿no? Cuando yo comienzo a trabajar con bandas es porque, weón, si necesitamos a alguien que le ponga un poco de orden, que no sea el baterista, ni el guitarrista, ni el bajista, ni el vocalista, porque ninguno de nosotros sabe ponerle ese tipo de orden. Entonces, cuando yo comienzo a entrar a las bandas, ya es un tiempo muy tardío dentro del metal en Colombia. Me refiero de unos 10 años para acá, que las bandas comienzan a apreciar a los equipos técnicos y el por qué tener un crew de trabajo y por qué tener un parche, porque eso pasa hace 10 años en Colombia o tal vez menos, cosas que ya pasaban en Estados Unidos hace 40 y en Europa hace 40 también años, ¿no? Entonces yo comienzo a trabajar con bandas en un proceso muy tardío que le pasa a las bandas nacionales de, bueno, necesitamos un equipo de trabajo. O sea, no solo es suficiente la música, no solo es suficiente los músicos, sino esto. Yo llego a trabajar con bandas dentro del metal cuando las bandas se dan cuenta que afuera las bandas tienen equipos técnicos, crew, manager, bla, 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 bla. Y las bandas acá muy tarde, creo yo, se dan cuenta de, nea, no solo es importante la música, sino pues que bueno, hay que tener otro tipo de equipos, ¿no? Hay que tener un ingeniero de sonido, hay que tener un stage manager, hay que tener un parche que se mueva de otras maneras porque nosotros somos músicos, pero pues hasta ahí llegamos. Entonces digamos que yo llego a trabajar con bandas en un momento tardío y me refiero a comparación de otras escenas del mundo, porque esto lo entendieron hace muchos años en otras partes del mundo donde sí hay una industria. Llegar al metal también fue para mí como sigue siendo, no fue, sigue siendo. Yo sí creo que las bandas todavía no entienden el papel de ser músico y de que hay alguien que debería hacer contaduría y que hay alguien que debería ser
merch y hay alguien que debería ser booker y que hay alguien, ¿no? Porque es una industria, hay muchos papeles, como todas las industrias, ¿no? Hay papeles en todos los roles. Sí, pues, y añadiendo un poco a lo que tú preguntabas, que es cómo llega uno a conocerse ahí internamente entre todo el mundo. Pues, por ejemplo, en mi caso es muy chistoso, porque yo soy caleño, terminé el bachillerato en Barranquilla y me vine a la universidad acá. Entonces pasé por 3 escenas muy rápido. Pero cuando llego acá estoy en la universidad y ahí conozco gente. Mi primer banda de acá se llamó Amartya. Y incluía eh, a estos caballeros que les voy a decir, ministros del metal. A ver, Era en voces Leonardo Roballo de Legio Inferi. ok. Mm. En bajo John de Lots on Fate. Ok, Ok. John Cid. En teclados estaba Hernando, que él tuvo una banda que se llama Siberia Orgánica, si alguna vez lo escucharon. Sí. Y estaba yo en guitarra y otra gente pues que también muchos dejaron el metal. El baterista, por ejemplo, era alumno de Sander, ya no está. Pero entonces teníamos esta banda, Amartya, black metal sinfónico. Y estando en la universidad conozco a Camo, conozco a Dave de Nonsense Premonition. Entonces me sacan de Amartya y yo me voy para Nonsense Premonition. Y ahí todo ese parche conozco a los de Aire como Plomo. Y ahí empiezo a conocer a todo el mundo y se abre. Y finalmente llego a donde está Summer Spawn, que integra pues estas bandas Nonsense, Aire como Plomo y todo esto. Entonces, como que todo se integra, todos hemos pasado, todos conocimos, todos fuimos parte de una banda que se fueron y arman otras bandas y es una chimba como se desemboca todo. Sí, sí, sí. No, en mi caso, pues no, pues, o sea, fue diferente, aunque, porque también vengo de otra ciudad, entonces fue, venía como arraigado el tema de la música y eso, pero siempre fue una sorpresa Bogotá para mí. El caso es que a través del colegio conocí un parcero ahí, se llama Julián Beltrán, y él era baterista. Entonces, claro, cuando usted conoce un baterista, eso se le facilita ya muchas cosas. Es ya más fácil conseguir los demás músicos. Entonces salió un primer proyectico y bien, bacano, no sé qué, y con el paso del tiempo pues uno se va metiendo más en la escena y conociendo a los demás. Eh, en Blazing, ahí nació Blazing, y en Blazing, pues nació Blazing, y fue el productor que es Jesus Friedel, que es Jesus. Gracias a él conocimos a Carito Portela, y con Carito Portela pues iniciaron los proyectos, y ahí arrancó todo. Entonces ahí, por Carlos explotó eso, y explotamos nosotros, explotó la banda, entonces uno empezó a conocer más personas, armaron más proyectos, y pues bueno, es de lo que estamos acá. Entonces uno como que por lo que dice Sebas, uno por todo el mundo que conoce a este, que no sé qué, se acaba una cosa, arranca otra, entonces así nacen las bandas. No, súper, súper. Yo creo que, bueno, pues es que sí, eso viene siendo como los conductores, ¿no? O sea, como que una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra y yo por eso estoy haciendo esta vida, porque una cosa me lleva a la otra. Y ya que pues ustedes hablaron de eso y dando como paso a un bloque que también es bastante importante, sobre la producción y circulación del metal en Colombia. ¿Cómo está ahorita el panorama de producir y hacer circulación?